Que Dios le bendiga a usted, a su familia, en una manera especial. Todo lo que usted emprenda en la voluntad de Dios, tenga la confianza, la fe, la plena seguridad de que Dios lo hará prosperar. Dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Gloria al Señor. Así que en esta mañana es un placer, es una bendición saludarle, bendecir su vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? No sé si usted ya está de pie, si ya se incorporó, ¿verdad? Hay que darle gracias a nuestro Dios. A Él le ha placido renovarnos esa misericordia, darnos una oportunidad para vivir según su voluntad. Gloria al Señor. Bienvenidos a Tiempo de Gracia, ¿verdad? Tiempo de gracia, es una bendición. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con nuestro Dios. Gracias a Dios también por estos medios y todo lo que es posible para estar aquí anunciando las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer una palabra en el libro de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 11, gloria al Señor, de los primeros versículos, vamos a leer ahí: para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos ahí, vamos a orar. Padre, le damos gracias esta mañana por esta oportunidad especial que usted nos regala en su amor y en su misericordia de estar en este programa anunciando su palabra, diciéndole a las personas que hay esperanza, que hay tiempo, que hay oportunidad para que se acerquen a ti. Dios mío, en esta mañana nos sentimos contentos, nos sentimos afortunados de ser tomados en cuenta, de contar con tu favor, con esa fidelidad tan grande, con esa misericordia. Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Este tiempo, este programa, esta empresa, todos los medios, las personas, los ponemos en sus manos, orando para que este día, Dios mío, usted, según su voluntad, sea poniendo ahí, supliendo lo que haga falta, ayudándole a cada uno, Dios mío, dándonos la sabiduría para que hablemos, Dios mío, como debe de ser tu palabra. Danos la sabiduría, danos esa capacidad de hacer bien tu trabajo. Dios mío, tú nos has encomendado algo lindo, algo grande, algo maravilloso. Gracias por ese sacrificio que hace más de 2000 años nos dio acceso. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Téngalo por seguro que Dios bendice nuestra vida por medio de su bendita palabra. Téngalo por seguro, ¿verdad? Usted esté convencido de que la palabra de Dios hace una obra especial en nuestra vida. Aleluya. Estamos en el capítulo 11 del libro de Juan y aquí encontramos cuando Lázaro enferma, muere, resucita. Mira qué tremendo. Aquí hay una gran enseñanza, una riqueza de conocimiento en esta palabra. Y encontramos a Dios hecho hombre hace más de 2000 años. Y nos damos cuenta que Dios se compadece, se conmueve, que Él no es ajeno a nuestros procesos, nuestras tristezas, nuestras desilusiones. Nos damos cuenta que sus promesas son sí, son amén. Cuando atravesamos sus valles de lágrimas, cuando atravesamos por crisis, Él está ahí. Dice su palabra, una de sus promesas: no te dejaré ni te desampararé. Es que dice la palabra de Dios. Estaba enfermo, dice, uno llamado Lázaro. Es que tremendo. Jesús ya les conocía, o sea, ellos también ya conocían a Jesús. Muchas veces habían compartido. Y algo que deja claro la palabra es que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Les amaba. Jesús les visitaba, compartía, pero viene un momento en el que Lázaro enferma. Como nos podemos enfermar y nos sucede a cualquiera de nosotros. Yo decía hace poco, a uno le enseñaron que en obediencia, que en la voluntad de Dios, uno no se puede enfermar. Pero Dios es soberano. Ahora, también es perfecto, nunca falla, no se equivoca. Pero la verdad es que el hecho de ser hijos de Dios, de formar parte de la iglesia, eso no quiere decir que no seamos humanos, que no nos cansemos, que no nos enojemos, que no nos vayamos a enfermar. Y eso no significa estar en maldición, como muchos dicen, que si está enfermo es porque está en pecado, porque está en maldición, si no tiene dinero, es porque algo no está bien, y que es una maldición también estar atravesando por la pobreza o la escasez. En la vida del hombre, dice la palabra, no consiste en los bienes que posea. Jesús amaba a Lázaro, a Marta, a María.
Y ellas le mandan a decir este mensaje. Mire lo que dice la palabra. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, mire lo que le mandaron a él: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Mire qué mensaje. Hoy esto es una oración. Nos presentamos y nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda, con la guianza del Espíritu Santo. Mira qué lindo. Y no porque Él no lo sepa, sino porque nosotros, antes de que nosotros le digamos, sabemos que Él conoce nuestra necesidad. Pero hoy esto viene siendo para nuestro tiempo una oración. Dile: Señor, aquí está tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, a quien amas. A quien amas, mira, sabemos que amas mucho a tu siervo, a tu hijo. Míralo, está enfermo. En aquel entonces Jesús, que es Dios, pero está como verdadero hombre también, escucha lo que le mandan a decir y mire lo que sucede. Gloria al Señor, mire lo que sucede. Dice la palabra: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y qué tremendo, especialmente para el que está atravesando el proceso. No es lo mismo ir un ratito a donde la persona enferma. No es lo mismo ser un amigo que ser un familiar. No es lo mismo ser la persona que está sintiendo el dolor. Aun cuando es familia, es diferente para el que va un rato, para el que está ahí un momento, como para el que está permanentemente con el enfermo. Así sucede en las familias. Cuando se enferma el papá, la mamá, la abuela, hay hijos que van un ratito, pero hay otros que están allí las 24 horas del día. Y no es fácil. Solo la fuerza, la fortaleza, la fe de Dios en nosotros puede dar la capacidad de soportar, de esperar, porque en medio de la angustia, en medio del dolor, de la situación difícil, los minutos como que fueran horas, las horas como que fueran días. Y así, el tiempo como que pasa más lento. Pero, ¿sabe? Dice el salmista que en medio de los procesos, la persecución, literalmente enfrentaba muchas guerras, el rey David. Y le decían al salmista, todos los días, dice él, y no puede ser mentira, es palabra de Dios. Dice, todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo no sé si alguna vez le han dicho a usted, pero ¿y no es que eres cristiano?
Y no es que pasas en la iglesia. Y no es que sos pastor. Porque creemos que estar en el Señor es como quien dice, se terminaron los problemas. Como dice aquella canción, ya no tienes que llorar. No, eso no es verdad. Eso no es bíblico. Que ya no tienes que llorar, no. Un día estaremos donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Muchas son las aflicciones del justo. Y nosotros que no somos justos son más. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. A lo que nos manda es a confiar. Y dice, confiar. La confianza, dice el salmista, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad, que veré. Entonces, Dios nos ama. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Y en medio de ese amor de Dios, a veces suceden cosas que no son fáciles. Viene la enfermedad, la pobreza, la crítica, la persecución, el señalamiento. Pero Dios nos ama y Él siempre tiene el control, sabe lo que hace, sabe lo que permite. Dios no se equivoca. Recuerde que Dios es el que está en control, ¿verdad? Y en todo aquello en lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, ahí vamos a ver. Esa mano poderosa la vamos a ver ahí. Usted crea, usted confíe. Estamos hablando, meditando en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el capítulo 11, de un Dios que no está lejos, un Dios que no llega tarde. Marta, María, cuando llega, le dijeron, si hubieras estado aquí. Para ellas había llegado tarde. Y Dios comprende aún las palabras que salen de nuestra boca, los pensamientos en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Cuando el alma se revela, las emociones, sentimientos, pensamientos se rebelan contra Dios. Y Dios entiende eso, que es en medio del dolor, en medio de la adversidad, lo que pasa. Y Dios entiende. Pero Dios no llega tarde. Aquí dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro, que estaba enfermo, y amaba también a Marta y a María, que estaban, ahí con su hermano que enfermó, murió y que luego resucitó. Mire, a mí me llama la atención que cuando Jesús está ahí, cuando Él viene una y otra vez a donde lo habían sepultado, un versículo creo que de los más cortos de la Biblia es precisamente el versículo 35 de este capítulo, cuando dice la palabra, Jesús lloró. Imagínense esto. Jesús sabe que Lázaro va a revivir, pero Él llora. Se conmueve al ver la tristeza, el dolor de Marta, de María, de la demás familia, de los amigos. Entonces, Dios no es ajeno a nuestros procesos. Nos puede fallar hasta el mejor amigo, el familiar más cercano, en medio del proceso. Puede fallar, pero Dios no. El salmista le decía a Dios, apresúrate. Yo no sé hasta dónde, pero
creo que no es fácil hasta dónde está bien decirle a Dios que se apresure, porque es que Dios sabe lo que hace. Y es una de las expresiones que yo más uso. Dios siempre tiene el control. Nos gustaría tenerlo a nosotros. Cambiar, detenernos, avanzar. Sí, pero quien tiene el control es Dios. Muchas veces Él dice que sí, y eso es lo mejor, eso. Pero muchas veces Él dice que no, y otras veces dice aún no. Es que Dios no llega tarde. Dios no se equivoca. El ser hijo de Dios, el ser cristiano no es decir como mucha gente dice que Dios nos da todo lo que pedimos. No es cierto. Dios no nos da todo lo que nosotros pedimos. Tendríamos que ser tan perfectos como para pedir solo lo que es su voluntad perfecta. Pero nosotros a veces nos pasa lo de aquellos hermanos que Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sí, pasar momentos como procesos largos de enfermedad no es fácil. Yo me he quedado sin palabras, sin poder darle una respuesta a muchos hermanos, hermanas. En medio del proceso hay sufrimiento, procesos largos de enfermedad y en medio de eso están las emociones que hacen que la gente diga, se ha debilitado mi fe porque creemos que fe es eso que sentimos y la fe no es un sentimiento, la fe es espíritu. No es que yo sienta fe, la fe no se siente. Y pasa cosas como las que yo le he mencionado. Una vez se me acercó un hermano y me dice, hermano, me dice yo que me pongo a pensar algo. La Biblia me dice que Juan era grande y que no se ha levantado otro, ¿verdad? O sea, como él. Y a donde estaba en problemado el hermano es que me dice, y no entiendo yo cómo es que si él era así, con esa grandeza, eso lo que Dios hizo, ¿cómo es que Dios, dice, permitió que le cortaran la cabeza, hermano? Mire que por un momento no tuve que decirle. Pero Dios es tan lindo que en medio de que uno no sepa muchas cosas, a veces le quiere enseñar. Le digo, mira hermano, creo que cuando a Juan le cortan la cabeza, ya había cumplido con lo que Dios le había encomendado. Su propósito en esta tierra ya había terminado, porque a nosotros se nos enseñó, dice, Dios tiene que librarnos. No. Eso no es bíblico. Dios no tiene. Dios no está obligado. ¿Sabe qué sí es Biblia? Lo que dijeron aquellos 3 hebreos. Dijeron, el Dios al que nosotros servimos, Él es poderoso para librarnos. Amén, ahí sí. Dios es poderoso para hacer ese milagro.
Dios es poderoso para sanar. No hay nada imposible, no hay nada difícil que Él no pueda hacer. Pero muchas veces está allí la enfermedad por un largo tiempo. Y entonces los sentimientos se revelan, los pensamientos. Una vez un hermano me dijo, hermano, yo pienso que Dios me está castigando. Y él tenía por ratos yo creo que era en la debilidad, en medio de la pobreza, en medio de las enfermedades. Y especialmente la situación económica y hermano, Dios me está castigando. Y yo fui muy malo. Y yo con toda con todo el temor de Dios le daba palabras y le decía que no creía yo que Dios fuera alguien que nos estuviese castigando por años por lo malo que hicimos, si precisamente por eso es que Cristo murió en la cruz, para pagar esa deuda. El castigo de nuestra paz dice que fue sobre Él. Entonces, aquí Dios permite que Lázaro, a quien amaba, junto con sus hermanas, enferma, y Dios es bueno en medio de la enfermedad. Muere y Dios sigue siendo bueno. Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Yo no sé qué tipo de crisis, qué situación, pero ¿sabe qué? En la voluntad de Dios nosotros no nos vamos antes de tiempo. ¿Sí? Cuando todavía no hemos terminado de cumplir lo que Dios nos ha encomendado en esta tierra. No es que Dios tiene que sanarnos, no es que Dios está obligado. Algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer Dios. Ahora, cuando se cumplió el tiempo de que así como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando llegó el momento se graduaron así como nos vamos a graduar nosotros. ¿Sí? Y nos vamos de una o de otra manera. Mire, en la iglesia primitiva Esteban fue apedreado. Había cumplido. Dios seguía con todo su poder, con toda su misericordia. ¿Cuánta gente estaría creyendo que Dios podía hacer lo contrario? La fe no es para hacer que Dios haga algo que no es su voluntad. No. ¿Cuántas veces digo, no hermano, pero mi fe. No, y la fe no es para que Dios haga algo que Él no va a hacer. La fe es, como dice la palabra, el justo por la fe. No, la fe hay que tenerla ubicada. Debe de ser según la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es que no es fácil en medio de algunas situaciones. Me dijo una vez un hermano, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿Cómo es que el siervo de Dios, una persona tan especial, y cómo es que diciendo la palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, cómo es que él viene y fracasa? O sea, muere de esta manera, una muerte violenta. ¿Se da cuenta que no es fácil? Uno se queda muchas veces y uno no entiende. O sea, ¿cuántas cosas no entendemos? Le preguntó un hermano una vez a un siervo de Dios,
Y él quería sentirse aliviado, sentir fortaleza a través de esa llamada. Y le dice, hermano, sigo enfermo. Tengo un proceso de enfermedad. Y quiero que usted me dé una palabra, quiero que usted ore por mí. Y le dijo el varón, lo que te está pasando es que estás pagando algún pecado. Estás pagando algún pecado. Mire que nos vamos a veces por una línea. Los extremos siempre van a ser malos. ¿Cómo cree que se sintió el hermano? Yo, como le digo, uno no conoce el corazón, pero los frutos, nosotros conocemos los frutos. Y yo una vez más, yo le explicaba al hermano y le decía, hermano, nosotros tenemos la conciencia. Y cuando no está cautiva, cuando no está cauterizada, el Espíritu mismo dice la palabra que da testimonio de que somos hijos de Dios. Las personas se equivocan. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos, cómo es que hay que entender esto de que un proceso largo de enfermedad es porque la persona está pagando ese pecado? Yo quiero ir cerrando diciéndole a usted que Dios le ama y que si Dios ha permitido ciertas cosas que no entendemos y que no son fáciles, eso no quiere decir que Dios nos ha dejado de amar. No. Dios nos ama. Y Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios es bueno. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no falla, Dios no llega tarde. Yo sé que las situaciones desesperan. Dijo el salmista, Él me sacó del pozo de la desesperación. Mire lo que es la desesperación. Pero Dios nos entiende. Dios es poderoso para librar a los que son tentados, a los que son probados. Él prueba a los justos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, con la ayuda del Espíritu Santo, examinar nuestra vida, que no haya práctica de pecado y con la ayuda de Dios seguir hacia adelante.